Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad que hoy nos va a llevar hasta Europa, porque contamos en plató con Izaskun Bilbao, eurodiputada Jeltzale. Ongi etorri. Ongi etorri. Egunon. 25 de mayo, elecciones europeas. ¿Será usted candidata? Bueno, el Euskadi Buru Batzar me ha propuesto, y entonces ahora hay un proceso interno para que decidan las bases, entonces habrá que esperar al resultado de ese proceso pues para ver si realmente seré yo la candidata de mi partido. La otra pregunta obligada es ¿con quién irá? Porque parece ya claro que con Comisión por Galicia y Coalición Canarias irán. De momento CiU está más en el aire, pero no sé si se han definido algo las posiciones en las últimas horas. Bueno, CiU ha pedido algo de tiempo y yo creo que en las próximas semanas, pues para final de mes, tendremos alguna clarificación sobre este tema. Se van a cumplir ahora 4 años ya en Europa. Me imagino que para empezar la primera pregunta es, ¿el trabajo habrá sido muy distinto al que estaba realizando aquí? Pues sí, no tiene nada que ver y además, para empezar, la legislatura del Parlamento Europeo son 5 años, entonces es muy diferente por la dimensión que tiene el propio Parlamento, por el interés y la repercusión que tienen las decisiones, porque claro, lo que decidimos allí, bueno, pues tiene influencia en todos los países europeos y en toda la ciudadanía europea, ¿no? La dinámica de trabajo, los viajes, pues sí, la verdad es que es muy diferente, pero a la vez te da estar en esa posición una visión muy interesante que te permite mirar hacia abajo, mirar hacia arriba también a otros países, de ver cómo están evolucionando y qué influencia están teniendo en aspectos culturales, económicos, europeos y, por tanto, la visión pues muy enriquecedora. Quiero que nos ayude a analizar un poco cuáles han sido los grandes logros o cuáles han sido para usted los logros personales que ha cosechado en este tiempo y cuáles son también las espinitas que le han quedado clavadas, que esperemos pueda ir solventándolas en los próximos años. Pero la primera pregunta que sí le quería hacer era si cuesta mucho adaptarse a la dinámica de trabajo europea. Bueno, realmente es una dinámica muy complicada. Vamos a situarnos en un Parlamento que tiene casi 800 diputados y diputadas, con unos procedimientos legislativos muy complicados y largos, que bueno, pues cuesta como casi todo un poco al principio, pero una vez que ya sabes, conoces cómo van, bueno, pues nosotros nos hemos dedicado a ver en qué espacios podíamos trabajar, de qué manera podíamos trasladar la realidad de Euskadi a Europa y cómo Europa podía estar también en la realidad de Euskadi, ¿no? Y bueno, pues hemos tratado muchísimos temas, pero me preguntaba, ¿qué aspectos puede estar contenta? Mira, pues cosas de las que estamos pues especialmente orgullosas. Han sido muchas, ¿no? Pero yo destacaría en una de las iniciativas sobre transporte, sobre corredores ferroviarios europeos, esta cosa que parece tan complicada, pues conseguimos incluir el acceso, dibujarlo en un mapa europeo, el acceso desde lo que va a ser la futura Y vasca, que es un proyecto europeo, con el puerto de Bilbao, por ejemplo. Esta rayita, que puede parecer una tontería, nos costó mucho trabajo hacerlo, pero esto supone que está ya dentro de los proyectos europeos y el día que se desarrolle, bueno, pues obtiene también la posibilidad y la capacidad de ser financiada. En el caso de la Lacrana, que fue un asunto terrible, pues donde la gente sufrió muchísimo, sobre todo los hombres que estuvieron dentro del buque, los armadores y las familias. Bueno, pues por primera vez llevamos el debate sobre la seguridad de los buques pesqueros al Parlamento Europeo. Por tanto, fue ese debate de nuestra mano al Parlamento Europeo y gracias a ese debate también y a que, al secuestro de la Lacrana, dentro de la Operación Atlanta se contemplaron y se empezaron a contemplar los buques pesqueros como los buques vulnerables dentro de esa operación. No sé, cosas que hemos conseguido, pues ahora estamos con una iniciativa que gracias a nuestras enmiendas, a una jornada que organizamos, estamos debatiendo y se va a aprobar la próxima semana una iniciativa sobre el papel que las mujeres han tenido en el sector pesquero. Un trabajo invisible, un trabajo necesario que sin ellas no hubiera sido posible el desarrollo que el sector pesquero ha tenido. Por tanto, recogimos también sus preocupaciones, hemos trasladado ese debate y gracias a eso hablaremos de las nescatillas, hablaremos de las empaquetadoras, empacadoras y hablaremos de las nescatillas. Una realidad desconocida, pero también una realidad que está patente en toda Europa, ¿no? Hemos conseguido debatir en el intergrupo sobre la necesidad de que
que se dé una salida a realidades como la de Escocia, Cataluña o Euskadi, exigiendo una normativa europea. Estamos en ello, pero estamos discutiendo con los grupos y yo creo que esta es una de las espinitas que a mí me gustaría por lo menos poder cerrar esta legislatura diciendo, bueno, hemos planteado el debate, por fin y por primera vez se ha podido hablar de esto en el Parlamento Europeo y luego ya se hará el camino en las siguientes legislaturas. Estas, entre algunas de las cosas, firmar los convenios y contribuir a que se firman los grandes acuerdos europeos de pesca para que los atuneros congeladores puedan pescar en lugares como Gabón, Seychelles, no sé. Es que son tantas las cosas bueno, pero que han tenido una vinculación importante con estos aspectos. Hemos trabajado con diferentes empresas que se han puesto en contacto también con nosotros por iniciativas que se han debatido en el Parlamento y en las que en algunas nos hemos encontrado que casualmente solamente había una empresa que estaba afectada por lo que se iba a legislar allí. Pues hemos contribuido a mantener reuniones con otros diputados de otros partidos y grupos políticos españoles y europeos para que puedan plantear sus realidades y al final ir tomando las decisiones que bueno, pues puedan beneficiar un poco a todos, ¿no? Pero han sido muchas las iniciativas. Sí. Tenemos 20 minutos todavía, nos quedan de entrevista y quiero hablarle de tres temas, sobre todo quiero hablarle de la situación en Cataluña, quiero hablarle también de la petición que hizo para la investigación de Odey Egiluz y también sobre el tema del aborto, un tema en el que usted ha trabajado especialmente, pero antes le quiero hacer también referencia a una de las frases más manidas que utilizamos siempre que hablamos de Europa. La política europea es muy lenta. ¿Es una frase tan manida o es una frase real? Bueno, realmente a veces también nosotros tenemos la sensación de que es lento, pero porque tiene unos procedimientos en los que primero, hay que debatir entre tres instituciones. Primero es la Comisión la que lanza una propuesta al Parlamento, en el Parlamento se debate y una vez que el Parlamento se acuerda hay que volver a debatir en muchos de los aspectos con la Comisión Europea o con el Consejo. El Consejo son los Estados miembros y por tanto a veces se demoran más de lo que nos gustaría, pero realmente la complicación de la estructura europea también hace que el procedimiento sea un poco más complicado y sobre todo cuando se deciden temas que van a afectar a todos los Estados miembros, que los Estados miembros van a tener que asumir esa legislación europea, ¿no? Así que ya el contenido de los temas lo hace complicado, pero también la estructura de las propias instituciones europeas y con la configuración de los Estados. Vamos a hablar de la situación de Cataluña. En las últimas semanas ha sido noticia esa respuesta que le dio Durão Barroso a la carta de Artur Mas. Ayer la noticia era que finalmente el Parlamento sí ha pedido a España que le transfiera la competencia para poder realizar el referéndum. En la respuesta que se destacó de Durão Barroso era que Europa le decía a Cataluña que la cuestión catalana es una cuestión interna de España. No sé cómo se vive en Europa esa situación y si hay margen de maniobra más allá de esa respuesta. Pues mira, a mí primero me sorprendió que tuviera tanta repercusión la frase de Barroso, porque nosotros hace ya bastante tiempo que formulamos las preguntas a la Comisión y la Comisión nos respondió diciendo que eso era un tema interno. Lo lanzamos a los medios, notas de prensa y bueno, pues pasó un poco desapercibido. Así que bueno, lo que es tener parte del liderazgo. Pero la respuesta de Barroso yo considero que es una respuesta también a Rajoy diciendo este es un tema y un problema que tiene el Estado español y que lo tendrá que resolver. ¿Por qué no Barroso no dijo ninguna otra cosa? Porque no tiene ninguna posibilidad. Y lo que nosotros estamos denunciando en los últimos meses y semanas es que Europa no tiene nada recogido, no tiene una legislación al respecto y que es necesario que nos impliquemos desde las instituciones europeas para regular lo que ocurre en estos casos, en el caso de Escocia, en el caso de Cataluña o en el caso de Euskadi o de cualquier otra realidad que en el futuro pueda surgir. Y en ese sentido, como al final todos los líderes políticos lo único que hacen son manifestaciones orales, bueno, yo he traído un documento para demostrar cómo esto que estamos nosotros defendiendo es real, porque ya el año 2000, en abril del 2012, se presentó una iniciativa popular que se llamaba Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva. La propia Comisión Europea, en la respuesta, al final lo que viene a decir es, voy a leer literalmente para que nadie lo interprete, porque esto es, y además se pueden dar las copias, la propia Comisión Europea dice: no existe base jurídica alguna en los tratados de la Unión que permita que legislación secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro.
En caso de secesión de una parte de un Estado miembro, la solución se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional. Entonces, en base a esto y a lo que nosotros hemos analizado, vemos que ningún tratado de la Unión Europea contemplaba esta posibilidad. Pero la política es una evolución. Ahora se están planteando estos problemas y hay que dar una solución. Y cuando mucha gente dice, bueno, es que quedaría fuera, pues es absurdo pensar esto. En Escocia ahora mismo, los escoceses decidirán qué es lo que quieren hacer. Pero evidentemente, si deciden que quieren ser una nación, lo que nosotros entendemos es que trasladarán, establecerán el procedimiento para ver en qué momento se convierten en nación y a la vez tratarán de hablar con las instituciones europeas para ver cómo, de manera natural, se incorporan a las instituciones europeas. Porque lo que es absurdo, por ejemplo, es ver que esta semana hemos tenido un debate sobre los Balcanes, sobre Kosovo, Serbia, y los esfuerzos que está haciendo la propia Comisión Europea con recursos personales y económicos para la adhesión de estos países. Estamos trabajando para la adhesión de esos países y vamos a pensar que si Escocia, Cataluña, Euskadi o cualquier otra realidad decide ser una nación dentro de Europa, ¿va a quedar fuera? Es absurdo. Eso no lo pone en ningún sitio. Entonces, lo único que cabe es que en este momento, tal y como está el procedimiento, en el caso de Escocia o de cualquier otra realidad, algún Estado miembro puede poner el veto. Porque no olvidemos que en el caso de Kosovo, por ejemplo, hay 5 países que todavía no lo reconocen. Entre ellos está el Estado español, pero porque tiene miedo a enfrentarse a su propia realidad. Pero, como digo, las instituciones europeas tienen que implicarse y los Estados, en este caso el gobierno español, tiene que perder ese miedo a la diversidad y lo que tiene que hacer es hablar, dialogar y dar soluciones. Porque lo que estamos viendo ahora en Cataluña es también la consecuencia de una falta de diálogo. Cataluña reformó un estatuto, Cataluña pidió un acuerdo en la financiación y siempre se le ha negado. Llega un momento en el que la gente dice, bueno, yo he planteado soluciones, he querido acordar, no hay forma, bueno, pues algún paso más tendremos que dar, ¿no? ¿Y cuál es la receptividad que ha recibido esa petición suya por parte de las instituciones europeas? Realmente, como no tiene nada claro, no está regulado, nosotros en el intergrupo de minorías estamos trabajando sobre la posibilidad de formular esa pregunta, como le decía, en el Parlamento Europeo, debatirlo y a la vez, después de la pregunta, estamos trabajando en una propuesta de resolución que permita hablar de este problema a nivel europeo y además permita definir un camino y un esquema para una solución de futuro. En este momento no es sencillo, no es fácil, porque hay resistencias, pero yo creo que aunque en esta legislatura nos sea negado el debate, hay que continuar, porque entendemos que es un problema europeo y, por tanto, tiene que tener también una solución europea con un cambio de mentalidad de los Estados que tienen que apostar por más democracia, más diálogo y por entender que la política es una evolución. Lo que puede servir, lo que podía servir para una realidad de hace 10, 5 años, pues no sirve para el presente o para lo que pueda ocurrir dentro de 5 años. Así que todo cambia en esta vida, nosotros evolucionamos, la vida de la gente cambia, pues la política es exactamente lo mismo y no tenemos que hacer en política nada distinto de lo que hacemos en la vida normal. Y a veces desde la política nos empeñamos a poner la palabra política y a hacer cosas que son contrarias a lo que el sentido común de la gente haría. Pues no, hay que reclamar una política real, una política de verdad y una política en la que tenemos que resolver las cosas como resolvemos en la vida normal. Cuando hay un problema, si nos ponemos una venda en los ojos, ¿qué ocurre? Pues que el problema se hace más grande. A veces cuesta más enfrentarse a los problemas, pero esto es lo que le ocurre al gobierno español y espero que pueda cambiar y que demos soluciones y que haya una mayor apertura. Lo cierto es que la respuesta que daba Durão Barroso, de la que estamos hablando, cuando emplazaba a España a hablar de la situación catalana, se ha interpretado de 2 maneras. Por un lado, el gobierno español considera que esto ha supuesto un portazo a la petición de Cataluña. Cataluña, sin embargo, dice que lo que dice es que España debe hablar del asunto. ¿Cree que Europa conseguirá activar la conversación entre Cataluña y el gobierno central? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno catalán, y después de la votación de ayer, espero y confío en que consiga activar esa
ese diálogo con el gobierno español. Porque es verdad que Barroso y las instituciones europeas, a ver, Europa en este momento está constituida en una Europa de los Estados y por tanto la relación que Barroso tiene es con el Estado, con el ministro Rajoy, por tanto me cuesta mucho pensar que va a decir algo que pueda ser ofensivo contra Rajoy, ¿no? Pero yo sí creo que ese mensaje era para el gobierno español diciendo, bueno, haga algo porque es que esto se le está yendo de las manos y realmente creo que se le está yendo de las manos. Esa firmeza democrática de la que hablan, al final yo considero que es una auténtica debilidad no saber enfrentarse a un problema de esos. No han dado solución en el tiempo y ahora, bueno, pues tendrán que hablar de otras cosas. Estamos hablando mucho de la situación catalana y de la receptividad que puede haber sobre este tema en Europa, pero también está la situación en Euskadi, esa ponencia de autogobierno que ha propuesto el gobierno vasco. ¿Qué receptividad hay sobre el camino comenzado en Euskadi? Bueno, realmente me preguntan muchas veces, ¿no? Con lo que ha ocurrido esta semana, con este comunicado, ¿qué reacción ha habido en Europa? A ver, por una parte yo distinguiría, las instituciones europeas están observando lo que ocurre. Yo creo que ellos tienen la sensación de que esto va, pero es un camino que corresponde al Estado español donde no se van a meter, y por otra parte la sensibilidad de los diputados, si nos preguntan, si nos llaman, no, porque todo el mundo cree que esto ya va y que nos corresponde a nosotros hacer el camino. Entonces, hablando de la ponencia de autogobierno y hablando también de la ponencia del proceso de paz, yo creo que es conveniente que lleguemos a grandes acuerdos en Euskadi para que estos grandes acuerdos puedan ser trasladados, por una parte, al gobierno español y, por otra parte, a las instituciones europeas. He recordado más de una vez cómo Iñigo Urkullu, siendo presidente del Euskadi Buru Batzar y ahora en su condición de lehendakari, pero siendo presidente, tuvo ya una reunión con la comisaria Malmström, donde le explicó cuál era nuestra situación, nuestra realidad, y pidiendo la implicación de las instituciones europeas en este proceso de paz que tenemos que llevar a cabo. La disposición fue buena, pero en ese momento la coyuntura era una y hoy tenemos una realidad afortunadamente mejor. Para que las instituciones europeas se hagan cargo de algún tipo de proyecto como lo hicieron en Irlanda, yo creo que tenemos que ir con un planteamiento consensuado, acordado, en el que digamos, bueno, pues mira, en Euskadi hemos acordado que para que nuestro proceso de paz y reconciliación se lleve adelante, demos estos pasos. Por tanto, Europa nos tiene que ayudar porque tenemos claro que estos son los objetivos y queremos que nos ayude de esta y de esta manera. Y yo estoy segura que si lo hacemos así, las instituciones europeas se van a implicar en el proceso de Euskadi. Hablando de la posible implicación de las instituciones europeas, hablamos ahora de una de las normas más polémicas de las últimas semanas por parte del Gobierno español, esa ley del aborto propuesta por el ministro Gallardón. Ayer hablaron sobre este tema, usted ha estado trabajando muy en profundidad sobre el tema del aborto en Europa. ¿Qué le sorprendió, si es que le sorprendió algo de lo que se escuchó ayer en Europa, y sobre todo cree que lo que se diga en Europa puede influir de alguna manera al Gobierno español? Bueno, realmente yo creo que ayer las voces mayoritarias que se escucharon fueron una crítica a la ley Gallardón y al retroceso que en la ley del aborto se produjo por parte del Gobierno español, ¿no? Nosotros reclamamos la necesidad de que Europa también, considerando que es un tema de derechos humanos, pero es un tema también de salud hacia las mujeres, bueno, que Europa tenía que aprobar un marco europeo de garantías para que pudiera ser aplicado por parte de todos los Estados miembros, ¿no? Bueno, la Comisión dijo que por el momento no tenía competencias, este será otro de los temas, que en ese estado de bienestar en el que creemos realmente europeo, pues tendremos que ir avanzando, pero bueno, no me sorprendió casi nada, porque hace unos meses tuvimos un debate sobre un informe, el informe Estrela, se hablaba bueno, pues de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la mayoría del Parlamento, sobre todo del impulso del Grupo Popular mayoritario, pues dejó el informe sin ningún sentido. Así que el debate de ayer, bueno, pues me sorprendió favorablemente porque las voces mayoritarias estuvieron contra la ley y estuvieron a favor de la necesidad de proteger los derechos de las mujeres también en su ámbito de la salud, que es lo que estuvimos defendiendo ayer en la Cámara. Pero más allá del debate puntual de ayer, ¿esta cuestión va a tener algún tipo de recorrido? Bueno, como le digo, este informe bueno, pues no tuvo un resultado positivo, pero yo estoy segura que este es otro de los informes que continuará en la siguiente legislatura, porque Europa no puede dejar de decidir
y posicionarse sobre este tipo de cuestiones que forman parte del modelo social europeo en el que creemos y que tenemos que construir, y que este modelo social europeo tiene que ser y tenemos que aspirar a que sea y siga siendo una referencia en el mundo. Antes me decía de la sensación que sí le ha sorprendido por parte de algunos de los países en torno a la cuestión del aborto. Yo quería preguntarle cuál es concretamente el cambio que introduce la reforma de Gallardón que más ha sorprendido entre los partidos con los que ha podido hablar usted. Bueno, pues al final lo que sorprende es que pues una mujer no pueda decidir de manera libre cuándo y cómo quiere tener un hijo, y que si decide no tenerlo no pueda tener las garantías suficientes y cómo con una ley podemos de nuevo establecer una ley clasista en la que las mujeres con recursos podrán ir a abortar a clínicas en condiciones, y las mujeres sin recursos van a tener que someterse de nuevo a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y, sobre todo, con esos daños físicos, incluso causando la muerte de algunas de ellas, como hemos visto en el pasado. Esto es lo que ha sorprendido mayoritariamente, cómo se puede conculcar un derecho que ya estaba reconocido en una ley y, además, generar un debate en algo que ya estaba resuelto. Hace más de una semana le escuchábamos en la Eurocámara hablar también sobre la situación de Odey Egiluz. Pedía que se siga investigando la situación. ¿Qué respuesta recibió? Bueno, realmente tengo que decir una cosa, que aquello no fue una cuestión de una llamada de los padres, sino fue la consecuencia de un trato más largo, más humano y más cercano, ¿no? Y lo que tratamos en la Cámara fue poner voz a los padres diciendo, bueno, ha pasado el tiempo, pero las instituciones europeas y sobre todo las instituciones belgas tienen que seguir comprometidos con la búsqueda en cualquier indicio, desde el ámbito judicial hasta hasta el policial, ¿no? Sabemos que las instituciones allí están sensibilizadas, que están haciendo cosas, que están investigando, pero nosotros lo que queríamos era trasladar esa llamada de los padres que, al estar en Euskadi, pues a veces pueden tener la sensación de que se puede olvidar. Es un caso que no se puede olvidar porque fue en el centro de Amberes una persona que desaparece y nadie sabe lo que ha ocurrido. Hay detenidos, pero, como digo, la llamada era a no nos relajemos, vamos a continuar investigando cualquier indicio que pueda haber. Dentro de lo que se puede hablar sobre la investigación, ¿ha cambiado en algo ese llamamiento que hacía usted a la situación en la que estaba la investigación? Pues de hecho sí sabemos que cualquier noticia de este tipo, incluso cualquier homenaje como hicieron en la carrera San Silvestre, que salieron con unas fotografías, las instituciones belgas están atentas a todo lo que se hace y eso les aporta un punto de tensión. Así que también se trata de eso, de estar con actividades constantes, con esa reclamación para que la tensión de todos los responsables allí pues se siga manteniendo. Por lo tanto, entiendo que emplaza de alguna manera a todos los vecinos de Galdakao para que no cesen ese llamamiento, para que se siga investigando. No, y tendremos que pensar en nuevas actividades, y además es curioso porque cada vez se suman más agentes, ¿no? Ayer mismo recibía, lo digo aquí, no lo había dicho, pues un correo de la Fundación Novia Salcedo diciendo, hemos oído esto, este ha sido uno de los chicos informáticos que se ha formado con nuestras becas y que afortunadamente ya estaba con un contrato de trabajo en una empresa con solo 23 años, y eso yo creo que dice mucho también de la persona que ha desaparecido, ¿no? Y pues sumándose a estar dispuestos a hacer cualquier actividad, así que tendremos que continuar reclamando esto, pues yo creo que también para dar un poco de acompañamiento a los padres que lo necesitan. Izaskun Bilbao, nos quedan solo unos minutos para acabar la entrevista. Sí quería preguntarle también sobre el auge por parte de partidos de la extrema derecha que se han vivido últimamente en toda Europa. De hecho, en algunos países de Europa también están presentes en el Parlamento. ¿Se vive con especial preocupación este auge desde Bruselas? Bueno, realmente sí es una parte de las preocupaciones de los extremismos violentos que han utilizado la coyuntura de la crisis económica pues para salir y para concentrar, yo diría que unos discursos muy populistas, ¿no?
bueno, según las encuestas y la información que la propia Comisión dispone, parece que pueden tener una mayor presencia. Pero precisamente por esto yo creo que tenemos que seguir reforzando el modelo europeo y sobre todo trasladando con todo lo que nos cuesta. Yo veo con mi trabajo lo que me cuesta trasladar lo que hacemos en el Parlamento Europeo, la repercusión y la influencia y la importancia que esto tiene. Y yo creo que tenemos que trasladar cada vez más que este modelo es imperfecto, es necesario, es válido y es útil para las personas. Y si ahora nos pusiéramos a relatar todas y cada una de las cosas que hemos hecho y que cada día nos influyen, forman parte de las decisiones que estamos tomando en Bruselas. Y yo lo que creo que muchas de estas fuerzas, estos extremismos, lo que quieren es acabar con un modelo de bienestar social europeo. Porque si analizamos, por ejemplo, son colectivos y personas que están en contra de la inmigración, son colectivos y personas que están en contra de la igualdad, en todos sus aspectos y en todas sus facetas. Son personas que están y colectivos que están en contra de dar ayudas sociales para los más desfavorecidos y acompañar un desarrollo económico con un desarrollo social más equilibrado y más cohesionado a nivel europeo. Por tanto, yo creo que tenemos que poner en valor las fortalezas europeas y nuestro trabajo para no tenerles miedo y decir, no, el modelo sigue siendo válido y además nos aporta esto y por esto tenemos que contribuir en este camino. En esto nos vamos a empeñar. Muy bien, Izaskun Bilbao, hemos agotado la entrevista. De hecho, le he obligado a estar unos minutos más, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Es que ricasco tortzagatik. Zuei.